Hoy vas a descubrir que llevas años tirando a la basura algo que en su momento fue tan importante que sin él, soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial podían morir de una infección tratable. No exagero. Ese sobre blanco con bolitas adentro que viene en las cajas de zapatos, en los frascos de vitaminas, en los empaques de electrónicos. Ese que dice no comer y que tiras en automático. Ese mismo material, en su versión original, protegió medicamentos que salvaban vidas en zonas de guerra. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente está escondido justo en su nombre, y cuando lo entiendas, vas a ver este objeto completamente diferente. Bienvenido a lo sencillo de las cosas. Empecemos por algo que tienes frente a los ojos cada vez que ves ese sobre y que sin embargo casi nadie nota. El nombre, gel de sílice. Cuando escuchas gel, el cerebro imagina algo húmedo, suave, que se escurre entre los dedos. Gel de cabello, gel para heridas, algo que definitivamente no quieres que se derrame en tu mochila. Pero este material no tiene nada de eso. El gel de sílice es completamente sólido. Son bolitas duras y secas hechas de dióxido de silicio. El mismo compuesto básico que forma la arena de la playa y el cuarzo. El mismo material que pisas descalzo en la orilla del mar está dentro de ese paquetito. La diferencia está en lo que le hacen durante la fabricación. Ese material es procesado hasta convertirse en bolitas con una estructura interna que a simple vista no imaginarías. Si pudieras ver una de esas bolitas bajo un microscopio muy potente, encontrarías algo parecido a una esponja, pero con millones de poros y túneles tan pequeños que las moléculas de agua del aire caben dentro de ellos. Y esa estructura microscópica crea algo que no tiene sentido hasta que lo ves con números. Una sola bolita de gel de sílice tiene más superficie interna que una cancha de fútbol completa. Una sola bolita. Y un sobre normal que cabe en la palma de tu mano tiene miles de esas bolitas. Toda esa superficie existe por una razón: atrapar humedad. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe. Y es la razón exacta por la que este material funciona mejor que cualquier otra cosa que tengas en casa. La mayoría cree que el gel de sílice absorbe la humedad como una esponja, que la chupa hacia adentro y la guarda líquida en algún lugar. Pero no funciona así. Lo que hace se llama adsorción, con D, no con B. Y la diferencia cambia todo. Absorber con B es lo que hace una esponja. El líquido entra al material, lo empapa por dentro y si lo exprimes sale el agua. Adsorber con D es diferente. Las moléculas de agua no entran al material, se adhieren a su superficie. Imagínalo así: en lugar de tragarse el agua, el gel de sílice la atrapa pegada en sus paredes internas, como moscas que quedan atrapadas en papel atrapamoscas, solo que aquí las moscas son moléculas de agua y el papel atrapamoscas son millones de paredes microscópicas dentro de cada bolita. Como tiene millones de poros, tiene millones de paredes disponibles, por eso puede retener hasta el 40% de su propio peso en humedad. Ni el arroz, ni el algodón, ni el papel se le acerca en eficiencia. Y por eso ocurre algo que parece contradictorio. El sobre puede estar completamente lleno de humedad atrapada y seguir sintiéndose seco al tacto. No hay ninguna señal visible de que está trabajando. Lo hace de forma completamente invisible. Ahora bien, para entender por qué importa tanto, hay que hablar del enemigo al que combate. La humedad no avisa, no manda señales el primer día, ni deja una marca evidente la primera semana. Trabaja en silencio, desde adentro, con una paciencia que pocos enemigos tienen. En los zapatos y la ropa, invita al moho que destruye el material antes de que lo notes por fuera. En la electrónica, la humedad forma capas de condensación sobre los circuitos que corroen contactos metálicos en silencio, hasta que el dispositivo simplemente deja de funcionar. En los medicamentos, altera los compuestos activos. Una pastilla que se ve perfecta puede haber perdido su efectividad sin que nadie lo sepa antes de tomarla. En las cámaras y los lentes, genera hongos dentro del vidrio, y una vez que crecen adentro, el daño es permanente. En documentos y fotos guardadas por años, los deforma, los decolora y los destruye sin que nadie lo vea venir. La humedad ataca en silencio, y el gel de sílice lleva más de 100 años siendo su contraparte silenciosa. Lo cual hace interesante la pregunta de cómo llegó a existir, porque su origen no tiene nada que ver con cajas de zapatos. En 1919, el mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, una guerra que, entre muchas cosas, había mostrado el horror de los gases tóxicos en las trincheras y la urgencia de desarrollar mejores sistemas de protección. En ese contexto, un químico llamado Walter A. Patrick, que trabajaba en la Universidad Johns Hopkins, patentó un proceso para fabricar en grandes cantidades un material con capacidad extraordinaria para atrapar vapores y humedad. Lo usaron dentro de los filtros de las máscaras de gas, donde su capacidad para absorber vapores químicos mejoraba el rendimiento del equipo en condiciones extremas. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde este material se volvió verdaderamente indispensable. Uno de los problemas logísticos más críticos de esa guerra era mantener los medicamentos en buen estado durante el transporte. La penicilina, el antibiótico que para entonces marcaba la diferencia entre vivir o morir de una infección, tenía que viajar semanas en barco, cruzando océanos, bajo climas tropicales con una humedad brutal.
sin protección adecuada, llegaba degradada e inservible. El gel de sílice era parte de la solución. Pequeños sobres, viajando junto a los medicamentos, manteniendo el ambiente seco durante toda la travesía. El mismo principio, el mismo material, primero en trincheras, después preservando los medicamentos que mantenían vivos a los soldados heridos. Y hoy, en tu caja de tenis. Cuando las guerras terminaron, la industria se hizo una pregunta simple. ¿Dónde más destruye la humedad? Y la respuesta fue incómoda. En casi todo. Así llegó el gel de sílice a los empaques comerciales. Y así llegó a tu bote de basura. Antes de llegar a la parte práctica, hay una pregunta que tarde o temprano surge siempre. Si el empaque dice, no comer, ¿es veneno o no? El gel de sílice básico no es tóxico. Si alguien lo ingiere accidentalmente, en la mayoría de los casos, el cuerpo lo elimina sin mayor problema. La advertencia existe por 2 razones concretas. Primera, las bolitas son pequeñas y pueden causar asfixia, especialmente en niños y mascotas. No es un riesgo químico, es un riesgo físico. Segunda, algunos tipos de gel de sílice contienen un compuesto llamado cloruro de cobalto que le da color al sobre. Se vuelve azul cuando está seco y rosado cuando está saturado de humedad, para que sepas cuándo ya no funciona. Ese compuesto sí puede ser tóxico si se ingiere. La advertencia no es exageración, pero tampoco significa que estés tirando veneno a la basura. Y ahora sí, la parte que debería cambiar lo que haces la próxima vez que abras una caja. Esos sobres que has tirado toda tu vida no son de un solo uso. Cuando el gel de sílice se satura, no está dañado, simplemente está lleno. Y recargarlo es sencillo. Mételo al horno a temperatura baja, entre 100 y 120 grados, durante 1 hora. El calor libera toda la humedad atrapada en esas paredes microscópicas. El sobre queda como nuevo, listo para trabajar otra vez. Puedes repetir ese proceso decenas de veces. Un sobre que te costó 0 pesos puede durar años. ¿Y dónde los usas? En tu electrónica. Mete unos sobres en la bolsa de tu cámara o en el estuche de tus audífonos. La humedad corroe los componentes internos lentamente sin que el dispositivo dé señales hasta que es demasiado tarde. Si alguna vez se te moja el celular, olvídate del arroz. El arroz absorbe la humedad de manera lenta e inconsistente. El gel de sílice fue diseñado exactamente para esto. Apaga el teléfono de inmediato, mételo en una bolsa cerrada con varios sobres y déjalo ahí mínimo 48 horas. Las probabilidades de recuperarlo son considerablemente mayores. En tus documentos y fotos, escrituras, actas, fotos de familia. Guarda unos sobres dentro de las cajas donde los almacenas. Es un control de clima en miniatura sin ningún costo. En tu ropa y tu closet, ese olor a encerrado que aparece en cajones y armarios viene de la humedad acumulada. Unos sobres colocados ahí, especialmente con ropa de temporada, mantienen el ambiente seco. En tus herramientas y joyería, los metales se oxidan con la humedad. Un par de sobres en la caja de herramientas o en el cajón donde guardas tus accesorios marca una diferencia real con el tiempo. La próxima vez que encuentres uno de esos sobres, detente 5 segundos y hazte una sola pregunta. ¿Hay algo que estoy guardando cuyo verdadero enemigo es la humedad? Esa pausa puede convertir algo que siempre fue un desperdicio en una herramienta práctica que ya tienes, que no te costó nada extra y que puede durar años. Un sobre que cabe entre los dedos, que lleva más de 100 años haciendo el mismo trabajo en silencio, primero en trincheras de guerra, después protegiendo los medicamentos que salvaban vidas. Hoy, en tu bote de basura. En lugar de comprar soluciones nuevas para cada problema, a veces la solución ya está ahí. Ya te la dieron, solo había que dejar de tirarla. Eso es lo sencillo de las cosas. Los objetos que tienes frente a ti todos los días y que casi siempre tienen más de lo que parece. Si este video te hizo ver diferente a algo que dabas por aburrido, compártelo con alguien. Dale like si quieres seguir descubriendo estas historias. Y suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de algo que haces casi todos los días sin pensarlo. Mirar una fecha en un empaque y decidir si tirar o no tirar lo que hay adentro. Lo que esa fecha realmente significa te va a sorprender. Y probablemente va a cambiar lo que haces la próxima vez que estés frente al refrigerador. Ahí nos vemos.